Bien, ya hemos llegado a la altura de poder oír palabra del Señor. Amén. Sean todos muy bendecidos por ella, esperando de que usted ponga atención a esto tan hermoso que es la palabra del Señor. La leemos como está escrita en el nombre de nuestro Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante. Voy a tratar de leer todo el capítulo para que usted pueda leer el contexto de lo que quiero decir. Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él gritando: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desérticos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Legión». Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no les mandaran al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Y los que cuidaban a los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenía mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Que el Señor añada bendición a su palabra, bendición y salud para aquellos que necesitan la salud. Vamos a meditar un poco sobre la palabra del Señor que acabamos de leer. Bien, estábamos oyendo un párrafo donde Jesús hace un milagro después de él haber estado por allá por Galilea, hablando en parábolas, calmando la tempestad, según el orden de Lucas. Y ocurre que al llegar a un lado de Gerasa, dice la escritura, la versión que estábamos leyendo, la Dios habla hoy, pero era la tierra de Gadara, para un lenguaje más común que mucha gente conoce, la tierra de Gadara, de los gadarenos, criaderos de cerdo, un lugar posiblemente de montañas, de colinas, porque estábamos leyendo de que había un hato de cerdo donde se fueron pendiente abajo, ¿cierto? Pero estamos hablando de un hombre que estaba poseído por demonios. El hombre estaba grave. La gravedad de este hombre no era solamente que él
él hacía tirar las cadenas, no se vestía y vivía en lugares como cementerios, sino que el hombre estaba grave porque el hombre estaba poseído por espíritus que lo hacían hacer ciertas cosas. El hombre por naturaleza es inclinado al mal, el hombre es malo por naturaleza. ¿Dónde lo vemos? Vemos inconscientemente los padres que tienen hijos de 1 año, 2 años, llega Navidad, llega su cumpleaños y le regalan una pistola de juguete. A los 13 años, 14 años, el niño que está envuelto en la delincuencia ya sabe usarla, ya no juega con una pistola de juguete, ya juega con una pistola de verdad. El hombre es inclinado al mal por naturaleza. El hombre es envidioso, el hombre es celoso, el hombre trata de hacer el bien por sí solo. Pero caminar por el fuego, dañar las cosas, una especie así como esquizofrenia, una especie donde no se ve la naturaleza humana del hombre, es porque hay espíritus. Y es lo que le ocurría a este hombre, que era un hombre que estaba poseído no por uno, sino por muchos demonios. Cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Según los romanos, una legión de soldados romanos, contaba de 600, 620, 650 soldados. Y se usa ese término en la lectura de la Biblia, una legión, queriendo decir que había por lo menos 600, de 600 para arriba demonios en un solo hombre. El hombre estaba grave, el hombre estaba siendo dominado por las fuerzas oscuras del mal. Hoy en día vemos hombres así y nadie hace nada porque la sociedad ha normalizado todo este tipo de cosas. Las ha normalizado. Cuando estaba en la década de los 70, en la década de los 80, más o menos la iglesia caminando por esta tierra, cuando ocurrían cosas así, la iglesia tomaba lugar en esto y la iglesia iba en ayuda de esta gente. Hoy hasta aún parte de la iglesia ha tomado la normalidad. Porque vivimos en una sociedad egoísta, vivimos en una sociedad que prácticamente vive su vida por sí solo, no trata de no meterse con nadie. Aún lo vemos en las casas. Deme un ejemplo, hermano Diego, yo le doy un ejemplo. Las casas hoy en día tratan de aislarse lo que más se pueda, las rejas más altas, las panderetas más altas. Ojalá no tener ni una pizca de visión con el vecino. Antiguamente no. Yo cuando era niño me acuerdo cuando mi mamá salía a barrer el patio y teníamos una división de la casa nuestra a la otra, a la casa de la vecina, de una malla, y ellas estaban de repente media hora, 1 hora conversando. Había comunión, había amistad, había compañerismo en el vecindario. Hoy en día no. Volvamos al tema de la Biblia. Y este hombre, cuando era azotado por estos demonios, pasaba por el fuego, lo amarraban con cadenas para poder sujetarlo porque tenía una fuerza descomunal, y fuera de eso, se iba a dormir a los cementerios y el hombre armaba caos, la gente le tenía miedo. Pero tuvo la ventaja y esta linda oportunidad de haberse topado con Jesús de Nazaret. Jesús venía saliendo, cruzando el mar de Galilea, llegando a Gadara, después de haber calmado una tempestad. Se topa con este hombre y Jesús les ordena que se fueran de ese cuerpo, les ordena a los demonios que se fueran de ese cuerpo. Y ellos dijeron, Señor, Hijo de Dios, permite que por último nos vayamos a los cerdos, y se fueron a los cerdos. Después que se fueron a los cerdos, se murieron los cerdos, se fueron cerro abajo y se ahogaron, cayeron al mar. Decía la historia que después de esto que los hombres, después que los hombres oyeron esto, se admiraron ver al hombre que ya estaba en su sano juicio,
conversando con Jesús ya libre, porque todo aquel que se topa con el Señor Jesucristo queda libre. Entienda bien esto. Todos aquellos que logran encontrarse con Jesús de Nazaret por la fe, el Hijo del Dios vivo, el Salvador del mundo, termina siendo salvo, perdonado y sanado. Hay gran bendición al acercarse al Señor Jesucristo. Bien, seguimos. Ocurre que después de esto, se fueron los dueños de los cerdos, los trabajadores de los cerdos, se fueron a contarle a todo el mundo de Gadara, diciéndole, posiblemente, me imagino yo, no lo dice la Escritura de esta forma, pero trata de decirlo, salieron para allá diciendo, vayan a ver lo que Jesús de Nazaret ha hecho. A ese endemoniado, a ese hombre que andaba suelto por ahí gritando, durmiendo en los cementerios. Vayan a ver a ese hombre que rompía todas las cosas, que él no se vestía, el hombre que era distinto. Quizás como lo habrán dicho ellos. Vayan a verlo porque ahora él está sano, está libre. Gloria sea a Dios para siempre. Qué lindo momento. ¿Sabe qué ocurre? Que llega la gente, aún con un poco de miedo por lo acontecido. Voy de nuevo a la Biblia, la voy a abrir porque esta parte quiero que usted la entienda. Libro de Lucas capítulo 8. Capítulo 8. Y le voy a leer la parte donde dice: y los que habían visto lo sucedido le contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Estoy leyendo el 36. La gente salió, vayan a verlo lo que ocurrió con este hombre. Jesús de Nazaret ha sanado a este hombre, a este endemoniado, a este hombre, y posiblemente bla bla bla, y algo agregaron por ahí, y algo de predicación hicieron. El 37, toda la gente de la región de Gadara o Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí. Ponga ojo con esto. Porque tenían mucho miedo, así que Jesús entró en la barca y se fue. Qué tremendo. Yo no sé qué estará pensando usted ahí en la casa cuando yo le cuento esto, porque si cuando ocurren cosas de bien, la sociedad debe alegrarse, la sociedad debe ponerse contento cuando hay algo bueno. Mire, usted enciende las noticias, enciende la radio. Bueno, usted tiene la gran bendición de haber sintonizado Radio Calle Larga 107.1 y haberse topado con algo tan lindo como es un programa que hable de la palabra del Señor, sin desmerecer los programas que hacen los compañeros durante el día, que ambientan el trabajo, que ambientan a la dueña de casa y hacen cosas muy lindas, y han dado este espacio para poder tener un espacio espiritual. Gloria sea a Dios para siempre. Pero usted enciende la radio, enciende la televisión, enciende las redes sociales, y mayormente de todas las noticias que salen, el 99% de las noticias son malas noticias. Yo recuerdo una oportunidad cuando estaba en la casa de mi papá y en un momento salió un comentario, para no decir quién. Oiga, que estuvieron buenas las noticias, dijeron. Y las noticias eran atropellos, asesinatos, problemas en la política, un femicidio, guerra en tal lado, rumores de guerra en tal lado, que en Venezuela la gente está con hambre, que bla bla bla, y puras malas noticias. Pero el término fue que estuvieron buenas las noticias. ¿Dónde podemos ver nosotros una noticia tan buena como una familia que estaba a punto de divorciarse por problemas económicos, no se divorció y fue restaurada por el poder de Jesucristo?
Un drogadicto que fue libertado de su droga fue libertado por el poder de Jesucristo. ¿Dónde se oyen noticias como esa? ¿Dónde se pueden oír noticias como tal persona que estaba esclava del vicio del alcoholismo, que sufría toda su familia, hoy ha sido libre por el poder de Jesucristo, por el poder de la palabra? No se oyen noticias como esa. Porque a la sociedad ha normalizado las cosas, a la sociedad ya no le importa. Ve un drogadicto, ve un alcohólico, ve un desamparado, ve un endemoniado aún por las calles, le da totalmente lo mismo. Nos terminamos como sociedad comportándonos como aquellos hombres de Gadara que luego de haber visto el milagro prefirieron, en vez de haberle dicho al Señor Jesús: Señor, en mi familia hay problemas, Señor, en mi familia hay enfermos, Señor, en mi familia, en mi casa hay problemas, yo también tengo un endemoniado, yo también tengo un vicioso, yo también tengo un enfermo. Podría haber llegado la gente con esa actitud ante Dios, ante Jesucristo, y prefirieron echarlo. Siempre en todos los programas, en todos los mensajes, trato de poner este párrafo porque es uno de los mensajes que más me gusta. San Juan capítulo 3, verso 16, 17, dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando San Juan dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, estaba pensando en nosotros, a los habitantes de esta tierra. Amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, a ese mismo Jesús que había sanado a este endemoniado. Lo envió a esta tierra para salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora viene, para que todos, aquel que en él crea, y de los que están creyendo, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Ahora viene el 17 y dice algo similar, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Entonces el mensaje nuestro no es condenarlo a usted, no es que usted eche lo bueno que es el poder de Dios y la misericordia de Dios, sino que usted atraiga la bendición para su casa. Yo le invito a que pueda venir a esto. ¿Qué le parece? Vamos a dejar hasta aquí el sermón para que usted medite, se ponga a meditar un momento y me diga después qué es lo que usted piensa. Estaremos el próximo jueves, pero todavía no terminamos, así que sigue la línea abierta, 34 46 12 12, y usted puede compartirnos lo que usted está pensando ahora. Después de esta alabanza vamos a orar y vamos a dar término a este programa, pero queremos que usted sea bendecido por la palabra del Señor.